Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy, como ven, estoy súper emocionado porque tengo acá en el canal a mi amada esposa, mi querida esposa. De hecho, pues son muy pocas veces que ella ha salido acá en el canal, quizás de lejos, agarrando al perrito Serafín, o también pues quizás en un par de fotos que compartí, que de hecho voy a hablar un poquito más adelante sobre esas fotos que compartí. Pero pues queremos hacer este video pues para ser sumamente pues sincero, hablar sobre nuestras experiencias, nuestro amor, nuestras crisis, nuestra entrega a Dios. Así que pues mi amor, acá bienvenida al canal, de verdad que un gusto tenerte, como digo nuevamente, como ven estoy nervioso, nada de esto está preparado, de hecho ella no sabe lo que le voy a preguntar, así que pues todo lo que va a salir de esta entrevista, pues espero que obviamente viene de lo alto, que el Espíritu Santo pues sea quien guíe cada una de nuestras palabras. Así que pues en primer lugar, como cualquier otra entrevista que he hecho, me gustaría pues conocer, o que, bueno, yo te conozco, creo, ¿no? Que las personas te conozcan y pues me hables un poquito sobre tu fe. O sea, desde tu niñez, pues si tú creciste en un hogar cristiano, los sacramentos, o sea, me gustaría que las personas conocieran de dónde tú vienes y pues si desde pequeña creías en Dios o ibas a la iglesia. Bueno, nada, quería saludarlos, qué rico compartir este espacio pues con ustedes. Mi nombre es Cindy Bautista, tengo 33 años. Soy la esposa de Miguel, de cariño le digo el negro, desde hace ya 11 años que tenemos pues esta relación. Vengo de una familia, digamos, católica, pero no como tal practicante. Y de hecho el medio del que vengo, o el lugar del que vengo, pues también puedo decir que es más bien como una influencia católica. Soy la menor de un matrimonio de 3 hijos. Somos mujeres las 3. Y pues bueno, siempre he creído en Dios, pues porque como ya les dije, pues realmente si bien pues en mi casa no se practicaba como tal la religión católica, tanto en el colegio como en el círculo de amigos, pues todos éramos pues cristianos, ¿no? Pero pues digamos que mis papás siempre trataban de que cumpliéramos, tanto mis hermanas como yo, que cumpliéramos con los distintos sacramentos, el bautizo, la primera comunión. De hecho, para la primera comunión era prácticamente como una formación del mismo colegio que pues era católico. Pero yo siempre fui como muy rebelde al respecto, y pues por supuesto que también eso viene de casa. Por supuesto amo y adoro y respeto a mis papás, pero respecto a como tal la religión, ellos no eran así como tal practicantes, sino que nos llevaban como a cumplir con el sacramento, ¿sí? Y me consideré siempre como un poco rebelde porque no entendía muchas cosas, y más que entender, no sentía muchas cosas, y hoy entiendo, pues producto de ya estos prácticamente 2 años, imagínate, tú ya llevas más o menos que 6 años de tu conversión, y pues incluso yo que he estado contigo en ese proceso, puedo decir que realmente fue en los últimos 2 años en donde tuve realmente una conversión completa, con el entendimiento y el sentimiento que pues se requiere pues para esto, ¿no?
pues digamos que en el tema de la primera comunión fue como el primer momento en el que yo decía, bueno, no entiendo, no siento, me parecía muy aburrido, sobre todo cuando era el tema de aprender las oraciones, era como de memoria para mí, entonces me sentía como repitiendo, entre comillas, como un loro. Es más, me salí del curso y ya al final, en un diciembre, mi mamá logró hablar como con el padre. Me acuerdo que me pusieron el vestido y bueno, allá haga la primera comunión. Me dijeron como qué era lo que tenía que hacer en el momento de la ceremonia y ya, eso sí, lo que me tenía a mí emocionadísima era la piñata, la fiesta. Y encantada pues con todo el vestido, pero pues realmente no juzgo a mis papás. Los amo y los adoro, los respeto y los honro, pero sí realmente me hubiese gustado. Los entiendo en el sentido de que siempre ellos en el día a día, en la carrera ¿saben? De salir adelante. Mis papás vienen de una familia de unos orígenes muy, muy, muy humildes, por mujeres, digamos, solteras, cabeza de familia, que lograron sacar pues, y pues en esa época que se tenían de a 5, 6 hasta 7 hijos, ¿no? Entiendo, y pues digamos que ellos heredaron todo eso súper echados para adelante, entonces era prácticamente eso, ¿sí? Digamos que ahí en lo de la primera comunión fue cuando empezó como esa rebeldía, no entendía. A veces iba los domingos porque tenía mi mejor amiga, sus papás sí eran pues bastante practicantes. Todos los domingos sí o sí iban a misa y me llevaban a mí, y yo pues obviamente no decía, ay no, qué pereza, pero lo pensaba. Lo pensaba realmente, pero no lo entendía. Y pues digamos que así fue como pasando el tiempo. Y ya incluso al momento de, bueno, creo que ya ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso como tal, hasta ya la época en que empezamos a convivir, fue como ese despertar para mí de querer buscar ayuda, una ayuda que no es de este mundo. Si bien he tenido pues para los distintos momentos o etapas de mi vida el acompañamiento, incluso que pues me imagino que ahorita pues me lo vas a preguntar para compartir un poco el acompañamiento profesional en distintas etapas, puedo decir que la ayuda que yo necesitaba no era de acá de la tierra. No era una ayuda o algo que ni las cosas materiales, ni incluso el tener en mi vida a las personas que más amo ahí presentes y dispuestas a ayudarme, iban a llenar ese vacío que la misma vida y Dios me iba a mostrar la oportunidad de realmente encontrar la respuesta y pues ir llenando, porque ha sido un proceso de no terminar, de ir llenando pues ese vacío y eso que necesitaba realmente en mi vida. Listo, qué bonito. De hecho, bueno, antes de continuar, para que vean que estamos acá en vivo, ¿ok? Aunque la entrevista está grabada, pero no va a ser nada editado, ¿ok? Todo lo que salga acá va a ser porque lo vamos a decir sinceramente. Entonces yo hablo bastante duro y como estamos acá al ladito, mira, ponte acá el micrófono para que no lo tengas ahí en la mano. ¿Okay? Va a sonar el tape. Póntelo ahí, mira. ¿Ok? Y te hago la siguiente pregunta. Porque sí, de hecho, pues como bien decías, y pues obviamente conozco bastante pues tu proceso, de que pues venías de una familia pues católica, pero no practicante, prácticamente igual a la mía, y yo creo que la de muchos de ustedes, de nuestros países, pues que somos católicos por tradición, pero pues realmente no practicamos ni conocemos nuestra fe, y es por esto pues que tristemente mucha gente se va de la iglesia, ¿okay? Entonces pues obviamente pasaste tu niñez de esa forma, pasaste tu adolescencia, vamos a brincar un poquito en el tiempo, pues te graduaste, te fuiste a estudiar de hecho pues a la capital, pues Cindy viene de un pequeño pueblo de acá de Colombia, y pues fue bastante fuerte el cambio. Entonces pues cuéntame un poquito como esa experiencia que viviste en Bogotá, pues lo que sufriste, luego cuando llegaste acá a Bucaramanga y pues nuevamente empezaste a buscar de Dios, inclusive pues tuviste también un episodio bastante triste, incómodo, pues con alguien que te quiso en teoría ayudar. Y quiero que lo cuentes porque también esto es importante para que la gente tampoco caiga en estas cosas. Bueno, antes de hablar de eso, les comparto, yo desde muy temprana edad empecé a tener, digamos, distintos episodios de depresión muy, muy fuertes.
Entonces pues empecé a asistir a terapia con psicólogo, con psiquiatra. Fue bastante como difícil y ahí fue cuando yo yo pienso que ese fue parte como del inicio, ¿sí? De este proceso de búsqueda. Porque pues para quienes han tenido retos o enfermedades de su salud mental, entenderán que llega un momento en el que uno pierde completamente el control de sus pensamientos, de su vida, respecto a la forma en cómo ve la vida. Y pues de hecho, ayer estaba escuchando en la emisora que este es el mes en donde se habla sobre todo del tema del suicidio, ¿no? Entonces, pues para mí también es importante, y si hay algo que yo quisiera de pronto compartir, porque cero soy experta, como les dije, apenas hace 2 años inicié este proceso de transición, pero sí puedo decir que si bien las enfermedades de salud mental sí o sí requieren de un acompañamiento profesional médico, y estoy segura que precisamente parte de las herramientas y la ayuda que nos da Dios es por medio de personas para que con sus profesiones pues puedan servir, pero digamos que para mí esto fue muy muy importante, y cuando llegué a Bogotá pues por supuesto fue un impacto muy muy fuerte. Si bien no era una niñita así muy consentida, porque pues gracias a mis papás sí hay algo en lo que ellos nos han sembrado desde pequeñitos, ha sido el participar en sus trabajos, en sus labores, en el rebusque, y que pues precisamente en los momentos de dificultad pues económica y si había algo que queríamos conseguir, siempre ellos trataban de buscarle o buscábamos juntos la vuelta, como le decimos acá, para poder lograrlo. Entonces pues me consideraba independiente, pero poco a poco el tema de la depresión en Bogotá empezó pues a ser de las suyas, porque yo venía a tener una vida demasiado activa, era muy deportista, me consideraba líder en mi colegio, fui pues personera, no era una niña tímida, de hecho siempre el mundo del arte, el teatro, las danzas hizo parte de mi vida, era muy muy activa. Entonces pues digamos que era como mi forma como un balsamito para ese tema que estaba ahí detrás de mi salud mental. Y pues por supuesto cuando llegué a Bogotá, en donde el estilo de vida era completamente diferente, tanto la alimentación como el ritmo de vida, el clima, tantas cosas que influyen, y pues se presentaron ciertas situaciones que fueron haciendo que poco a poco pues yo empezara a colapsar, y estos detonantes hicieran que pues mi cabeza y mi salud colapsara y entrara en una depresión demasiado pues fuerte. Puedo decir que en esos momentos fue cuando yo empecé como esa búsqueda, porque cuando uno está así es amor, es una agonía que hay en el corazón que ya se vuelve un dolor hasta físico, ¿sí? Y pues por eso es que uno llega a considerar hasta quitarse la vida, que pues fue lo que pasó pues conmigo, y pues en esa situación en donde pues precisamente ya mi familia supo todo lo que estaba pasando. Ya la última situación fue cuando yo venía de la universidad, era más o menos las 7 de la noche, salí, tomé el bus pues para ir a mi apartamento porque vivía sola, y pues intentaron drogarme y llevarme, no sé, me iban a llevar. Entonces pues gracias a Dios yo pude reaccionar, pedí ayuda y no pasó pues a algo que podría ser una tragedia, pero eso para mí fue el colapso ya para entrar en una depresión y una caída muy muy fuerte. Estuve pues digamos hospitalizada en una clínica de reposo, y ahí fue cuando yo empecé a entender a muy temprana edad. Por un lado hay cosas como que, y muchas veces los hemos conversado, en donde hay veces que, porque yo me casé muy joven, sobre todo pues para esta época, ¿no? Yo me casé de 23 años, de 23 años me casé. Entonces muchas veces yo pensaba, Dios mío, pero, o sea, ¿por qué me equivoqué? Pues cuando pasamos los distintos retos, ya está Miguel haciendo caras de... No, yo le dije a Miguel que pilas con lo que me iba a preguntar, porque yo iba a hablar, pero realmente ya estas cosas las hemos hablado. Entonces pues muchas veces yo pensaba que de forma muy prematura estaba viviendo
cosas que de pronto en el momento no debía vivir, pero hoy en día realmente le doy gracias a Dios, porque imagínate, o sea, tú apenas tienes 41 años, cumple en diciembre. 40 años y yo tengo 33 y hoy en día me siento tan agradecida porque siento un balance tan bonito en mi vida, que inclusive hay personas que a veces se les va la vida y no logran tener ese balance, ¿sí? Entonces yo agradezco por esas cosas que viví, porque ya siendo muy joven tengo la bendición de saber qué es lo que quiero pues para mi futuro. Tengo un compañero de vida, pues imagínense, tan especial como lo es Miguel. Tengo un matrimonio tan bonito, cierta madurez que pues realmente yo le digo a Dios, todo lo que uno mira como con esa proyección hacia el futuro y teniendo a Dios en nuestra vida, y como le pido todos los días la sabiduría y el acompañamiento pues para cada decisión, para cada paso, me siento emocionada respecto al futuro y entiendo hoy lo que ha sido ese proceso que hemos tenido, entonces para mí eso es una bendición. Bueno, buenísimo, y de hecho antes de entrar y llegar a este punto, ¿ok? Porque pues muchas veces la gente, de hecho hoy un amigo que vio una fotografía que publicó Cindy en sus redes sociales y luego la publiqué yo, y me felicitó y me dice, mira, se ven tan bonitos, qué linda pareja. Otra chica también me escribió por la misma foto, y pues yo le decía, mira, todo esto que tú estás viendo ahorita es simplemente porque Dios así lo quiso, misericordia de Dios, porque pues ahorita vamos a hablar pues de las distintas crisis que si las personas ven la fotografía de hoy o ven cómo estamos el día de hoy, pues no pueden creer las cosas que hemos vivido. Entonces pues sigamos un poquito con esa parte del testimonio, ¿ok? Para que la gente también conozca. Obviamente pues saliste de la clínica, te viniste de Bogotá porque pues no quisiste estar más en esa ciudad, llegaste acá a la ciudad de Bucaramanga, pues que es una ciudad un poco más pequeña, pues, donde pues uno puede estar un poco más tranquilo. Entonces pues en esa búsqueda, porque pues entendiste que aparte de ayuda profesional, pues también necesitabas ayuda espiritual, ¿ok? Pero pues no tenías como una guía, y eso es importante para las personas que estén buscando de Dios. O sea, no se pongan por su cuenta, busquen una persona, vayan a la parroquia más cercana. Si tienes un familiar que sea pues católico practicante, ve donde él y él te sabrá guiar, ¿ok? Entonces, cuando estabas en esa búsqueda, ¿a dónde llegaste? Bueno, ¿y por qué? Hay varias cosas respecto a esa llegada acá a Bucaramanga, y fue como cuando yo estuve en esa clínica de reposo, cuando me encontré ahí, porque pues era un lugar en donde eso parecía un hotel realmente, ¿sí? Bueno, tuve la bendición de que fuera un lugar agradable para ese momento, pero ahí digamos que fue como un choque para yo reaccionar y empezar a tomar decisiones ya como un adulto, una persona que estaba entrando a la adultez, porque eso fue más o menos a mis 18, 19 años, y vi ahí distintos perfiles, vi personas, bueno, habían violadores, habían muchachos, chicos y chicas de familias de mucho dinero, pero con muchos problemas de adicción, personas con enfermedades de salud mental también muy fuertes, bueno, todo tipo de situaciones, y ahí fue cuando yo, digamos, salí como ese cascaroncito en el que me tenían mis papás para darme cuenta de que debía ya empezar a tomar las riendas de mi vida. Y ahí fue cuando yo decidí cambiar completamente pues de ciudad, y pues obviamente eso fue un gran impacto para mi familia, porque estaba en una de las mejores universidades del país, tenía pues muy buenas notas, todo mi círculo de amigos y de familia pues habían estudiado allá y todo eso. Entonces fue un impacto, pero yo entendí que debía empezar a tomar decisiones para cuidar de mi salud, porque muchas veces uno persigue, por ejemplo, en este caso, lo que a uno le venden como proyecto, bueno, ya ahorita estamos saliendo como un poco de eso, ¿no? Pero lo que le venden de proyecto es estudia, ve a una excelente universidad, formación como profesional, y es como si eso fuera la única prioridad y eso fuera sinónimo de ser exitoso. Y pues hoy en día, con lo que hemos vivido, entendemos que el éxito depende de un todo, en donde la salud mental, la salud física y la salud espiritual es tan importante.
Entonces ahí fue cuando ya yo empecé a tomar decisiones buscando tener lo que me convenía a mí, lo que yo sabía que necesitaba en ese momento, y fue cuando decidí pues cambiarme acá a una ciudad muy bonita, Bucaramanga. Pero el hecho de yo haber cambiado de ciudad no quería decir que ya borrón y cuenta nueva, nada pasaba, no, o sea, yo traía todo eso, ¿sí? Yo traía todo eso, venía con mi acompañamiento médico. Entré en ese momento a un grupo de teatro, que pues en ese momento fue muy muy importante para mí. El arte también hizo parte como de mi proceso de autoconocimiento, de sanación, pero ahí conocí a un amigo que pues tenía un familiar que tenía, pues era muy espiritual, tenía dones, tenía como una combinación, no sé, como de hablar con los ángeles. Que hoy conocemos como Nueva Era, pero pues en ese momento, pues en la búsqueda, pues te pareció interesante, obviamente. Pues más que interesante, porque yo siempre he sido o sea, como muy al rechazo de, mira, o sea, no sé cómo explicarlo, pero incluso contigo lo hemos conversado mucho, de que yo digo, Dios mío, o sea, si no lograba, porque ya ahorita es diferente, entender todo el tema como de Dios, sabía que siempre estaba presente en mi vida, pero como que esa conexión y esa relación, como le dicen, se me hacía como difícil de entender. Entonces para mí no había como necesidad de estar buscando otras cosas, ¿sí me entiendes? Como muchas veces sucede. Es como si quisiéramos buscar llenar ese vacío con cosas y ni siquiera nos damos realmente la oportunidad de buscar a lo que es realmente la ayuda divina y Dios en nuestra vida. Pero en ese momento en donde yo estaba tan frágil, tan vulnerable, fue un lugar en el que me sentí bien, y de pronto lo que me decía esta persona y lo que se hablaba en este grupo era como un bálsamo de pronto para el momento. Me hacía de pronto sentirme tranquila, me hacía de pronto sentirme segura, pero siempre habían cosas como que chocaban, pero muchas veces uno, como por no entrar en discordia, empieza a responder o actuar de tal forma en que sea pues aceptado, ¿no? Y sobre todo yo pues que llegué aquí solita. Pero digamos que lo que ya hizo chocar, y yo digo, gracias Dios mío, porque me dio la intuición, el sentido común para entender que esto estaba mal y que no era así. Fue en un momento de crisis muy muy fuerte. Yo llamé al guía, le dije, mira, me siento así, me siento muy mal. Me dijo, bueno, ven y vamos a hacer oración. Entonces yo realmente me fui en un estado muy muy mal, y cuando yo en medio de esa situación estaba en oración, empecé a sentir que las intenciones de este señor, de esta persona, eran otras muy diferentes a realmente ayudarme. Ese fue el momento en el que yo reaccioné y dije, no, hasta aquí fue, esto no es, y cerré por completamente durante muchísimo tiempo la búsqueda de ayuda espiritual. O sea, pero lo que tú quieres decir es que pues tú pues sentiste que esa persona pues que decía que era muy espiritual y que pues hablaba con los ángeles y todo eso, pues que tenía el grupo y que de hecho iba mucha gente, intentó propasarse contigo. Sí. Él intentó hacerlo, y hoy en día me duele demasiado, o sea, porque estaba en un momento de tanta fragilidad, en donde esta persona, pues la forma como me tocó, la forma como eso uno lo siente, como lo que me quería decir, de que por medio de él yo iba a sentir ayuda divina. Yo era como, ¿qué? O sea, señor, yo estoy mal, pero usted está loco. No, y fue de hasta luego y ni más. Bueno, esto quiero que les sirva de ejemplo, y como estaba comentando ahorita, que pues si se encuentran en una situación vulnerable, triste, que están buscando de Dios, busquen siempre su parroquia más cercana, y estoy seguro que pues el sacerdote los va a guiar, o un grupo de oración de la iglesia, siempre van a estar allí pues para ayudarlos y guiarlos, ¿okay? De hecho pues después de todo esto pues me imagino que pues dejaste como sí pues la búsqueda de Dios,
sabías que existía, pero pues no quisiste como adentrarte más a ninguna iglesia o algún grupo y todo esto, ¿ok? Pues luego obviamente pasaron algunos 2-3 años, sí. Nos conocimos y pues de hecho yo, como también he contado acá pues en el canal, cuando de hecho pues nos conocimos, también pues yo creí en Dios, pero no era algo que era un tema de conversación entre los dos. O sea, yo no le preguntaba, mira, ¿tú crees en Dios? O ella no me preguntaba, ¿tú crees en Dios? Pues simplemente pues vivíamos nuestra relación, como pues me imagino que la viven la gran mayoría pues de jóvenes, pues nadie se mete en esas cosas y obviamente pues no íbamos a ninguna iglesia ni nada. Y de hecho pues un día, cuando al fin pues tomamos como la decisión de enseriar nuestra relación, porque pues ya vivíamos juntos y que queríamos casarnos, ¿ok? Pues obviamente por el tema de la fiesta, uno siempre viendo era ese tipo de cosas. Y ojo, como digo, tristemente la gran mayoría de las personas son así, o sea que pues se casan por la iglesia, pero es por la fiesta, por la foto, por los amigos, por el brindis y todo esto. Y nosotros pues queríamos hacer también algo como súper grande. Sobre todo tú. Yo pues en la playa y todo esto. Y pues cuando vimos que el presupuesto era bastante grande, dijimos, no, o sea, vamos a dejar esto como para otro tiempo, vamos a casarnos por el civil. Y ya, ¿ok? Entonces, pues nos casamos, como dijo ella, súper jóvenes, bueno, más ella que yo, ella tenía 23, yo tenía como 29 años y de esa forma, pues nos casamos. Y también yo le he contado acá en mi testimonio, pues de manera súper sincera, pues siempre fui inmaduro en muchos temas. Y por supuesto que nuestra relación tuvo una primera crisis, ¿ok? No vamos aquí a adentrarnos tanto como en una crisis matrimonial, ni mucho menos, porque pues la idea es contar cómo salimos de todo esto. Pero pues la primera gran crisis, inclusive tú te fuiste a donde tus papás pues un tiempo que trabajar, pero obviamente también era como para pensar un poquito las cosas. Sí. Bueno, hay algo y es que precisamente cuando dos personas que no tienen a Dios en su vida, que no tienen su vida en orden, que tienen distintos retos, que pues ya Miguel les ha compartido a ustedes, deciden unirse en un matrimonio y pues obviamente todos los matrimonios tienen reto, pero ya lo que hemos hablado, de hecho es una de las razones por las que los matrimonios duran muy poquito tiempo, pues porque entramos, vemos que como que la cosa se pone difícil y ay no, eso es mejor seguir adelante y yo creo que en ese sentido sí los dos hemos sido muy valientes porque con todo lo que hemos pasado y en esos distintos momentos yo puedo decir que el milagro que Dios me ha dado ha sido mi matrimonio y el amor que pues yo siento y he logrado construir pues hacia mi esposo y estoy segura que pues también él hacia mí. Pero esto también pues me parece muy muy importante. En ese momento que tuvimos ya esa crisis ya detonante en donde dijimos no, o sea, ya no más, ya llevamos más o menos que como 4 años de 5. No, menos. No, la primera que hemos tenido varias, ¿ok? Pero pues gracias a Dios hemos salido y la idea es precisamente pues contarle que pues Dios siempre ha sido pues pues obviamente la persona más importante para que nosotros salgamos adelante y podamos superar pues todas estas crisis. Pues no, la primera crisis pues fue cuando vivíamos en Olimpo, pues tú te fuiste a casa de tus papás y allí en ese momento, ¿ok? Cuando pues ya prácticamente pues sí, pues estábamos separados, teníamos bastantes problemas y todo esto, allí fue que yo empecé a buscar de Dios, ahí fue que yo empecé a vivir mi proceso de conversión que fue hace más de 7 años, ¿ok? Entonces en ese momento, pues que yo tuve como esa conversión, ese sacudón, ¿ok? Así como cuando Pablo se cayó del caballo y el Señor, pues, le mostró, pues, que era real y tuvo esa conversión tan radical, pues, así exactamente me ocurrió a mí, ¿ok? De, pues, creer a mi manera y de ser inmaduro
en muchos temas. Comencé a creer en Dios, pero de una manera tan grande que me fui a la iglesia, me fui a confesar, y de un momento a otro pues ya pues yo pensaba que con ese cambio que yo había tenido en mi vida, pues Cindy me iba a perdonar pues todas las cosas que yo había hecho, o los problemas que estábamos viviendo, ¿verdad? Incluso, pues, y eso lo puedes contar, pues tú pensabas como que eso era como una estrategia mía, pues que ahora era cristiano, para que me perdonaras o pues mejoráramos un poco la relación. No, y me acuerdo que tu solución era que nos casáramos, o sea, yo me fui, ya que me quería divorciar y que nos casáramos por la iglesia, porque el padre no te quería confesar. Sí, porque pues como vivíamos en teoría en unión libre, entonces pues obviamente pues íbamos a vivir en pecado, porque no íbamos a vivir en castidad. Y por eso era. Entonces nos teníamos que casar por la iglesia. No, pero porque no solamente era por el tema de la castidad. No, para mí. Sino era porque pues yo realmente en ese momento entendí que necesitábamos la bendición de Dios en nuestro Claro, matrimonio. pero pues para mí fue un impacto de decir, ¿qué le pasa a mi hijo? Así decimos acá, ¿qué le pasa a mi hijo? No. O sea, si más bien lo que necesitamos es divorciarnos, ¿será que porque vayan allá y nos echen un agua bendita, ya con eso se nos va a resolver a nosotros el matrimonio? No, señor. Eso fue lo que yo pensé en el momento. Y yo pues le decía que eso, una vez más, porque inclusive en algún momento buscaste en una de esas crisis que tuvimos, más chiquita, buscaste ayuda de un amigo pues que hacían parte de otra iglesia, ¿te acuerdas? Y en una de esas... en una de esas, cada vez que teníamos una discusión o una crisis fuerte, eso era Miguel Ángel ir a buscar ayuda divina, ¿no? No, porque pues, yo realmente, y también lo he contado, o sea, yo siempre pues he sido una persona creyente, ¿ok? Pero como me dijo alguien por allí, que escuché una frase que decían que pues mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, yo siempre creí en Dios, y yo sabía que Dios estaba en mi vida, y yo sabía que Dios podía hacer cosas imposibles. Entonces, claro, cuando la gente se siente desesperada, tiene un problema, una enfermedad, obviamente busca a Dios. Doctor. Exacto, ahí sí se acuerda de Dios. Entonces sí, ciertamente tienes razón. O sea, inclusive antes de eso, buscamos también ayuda de un pastor, o sea, evangélico y todo esto, y luego de ahí también nos fuimos porque pues realmente no sentimos que ahí estaba Dios, y pero no sentimos cómodos en esa iglesia protestante, que también lo he contado. Pero pues luego de todo esto llegamos a este punto de yo entrar a la iglesia católica nuevamente, pues a buscar de Dios, comencé a escribir canciones y todo esto. Y pues Cindy, pues sí, como ya lo cuenta, pensaba que pues yo estaba inventando, pues hasta que un día pues ella misma fue la que me dijo, vamos a casarnos por la iglesia. Pero todavía no, o sea, cuando yo realmente lo vi como comprometido a él, bueno, de hecho, no lo vamos a compartir acá en esta oportunidad, pero Miguel tuvo una conversión pues bastante particular, y cada persona tiene como su proceso. No, es que igual, pues no es que no, como dijimos aquí, no vamos a ocultar nada, y de hecho yo creo que eso es completamente normal cuando tú tienes tanta sed de Dios. O sea, lo que Cindy se refiere pues es que yo pues comencé y veía todo el santo día pues videos de conversiones, de exorcismos, hasta en el almuerzo, en todas partes, pues, y obviamente pues como ella en ese momento pues no estaba buscando realmente pues tener esa conversión en su vida, pues sí, como creía en Dios, pues veía como mi compromiso y todo eso, pero todavía no le había llegado a su momento. Y como me dijo una vez un sacerdote, pues cada persona tiene una conversión distinta, no te desesperes. Y obviamente pues claro, cuando yo me la pasaba viendo exorcismos y todo esto, pues obviamente a ella no le gustaba o no lo entendía pues en ese momento, ¿ok? Entonces pues llegó el día de nos casamos por la iglesia. Bueno, ¿por qué decidiste casarte? Pues realmente yo decidí que nos casáramos por la iglesia porque fue un domingo cualquiera que yo le dije como, ok, sí, vamos a casarnos por la iglesia, porque veía realmente en Miguel esa necesidad de ir poniendo su vida en orden. Yo lo hice principalmente por él. En ese momento para mí todavía no tenía la importancia, inclusive ya Miguel los domingos era una tragedia a la hora de ir a la misa. Eso eran discusiones, pero
peleas fuertes porque obviamente pues yo quería ir y ella no me quería acompañar. O sea, no quería y quería descansar. Pues. Quería descansar. El domingo yo en ese momento pues hacía mucho deporte, salía a correr, estaba agotadísima, entonces todo era importante menos eso, o sea, vaya usted, bueno, eran muchas discusiones. Pero cuando empecé a ver que realmente era importante pues para él, lo notaba en que estaba triste, estaba intranquilo, y que pues yo sabía que si yo lo ayudaba de esa forma, pues él iba a lograr tener tranquilidad. Yo lo hice principalmente por eso, lo hice prácticamente por eso. Sí, no, y obviamente pues sí, en algún momento, claro, y yo sé que aquí hay personas y que tienen, porque muchas personas me van a escribir, otras personas ya lo han escrito, que pues tienen como esos problemas en su hogar, donde pues una de las personas, de las parejas, pues uno va a misa, el otro no. Generalmente es al revés, generalmente pues es como la mujer arrastrando al hombre para que vaya a misa, en este caso era completamente... No, yo se la puse muy difícil a Miguel. Era completamente al contrario, pero pues mira, no hay nada que la oración no lo pueda hacer, o sea, hay que confiar en Dios, hay que tener fe. Yo siempre pedía al Santísimo por mi esposa, por su conversión. Y créanme, nada de esto es pues en el tiempo que uno quiere, o sea, porque pues cada persona es diferente, como digo, cada conversión es diferente, cada momento, o sea, que Dios toca el corazón de la persona es diferente. Y pues después de todo esto de que nos casamos por la iglesia y pues Cindy me acompañaba de vez en cuando a misa, fue el momento donde yo más me entregué a Dios, y también lo he contado, donde comencé a servir acá pues en las redes sociales, donde comencé a cantar, a grabar discos y todo esto. Y fue el momento donde pues más pruebas tuve durante toda mi vida, o sea, fueron pruebas que pues fueron bastante duras y siempre cuando yo veía que no había como más salida, pues yo me acordaba de Job, o sea, y volví a leer el libro de Job. O sea, de tantas cosas y tantas cosas que él pasó y nunca pues negó a Dios. Entonces a partir de allí pasaron pues algunos años y en esos años hubo muchísimos altibajos, ¿ok? Pero pues para pues adelantarnos un poquito, y no sé si se está escuchando de fondo que empezaron a cortar como el pasto allá afuera, pues vamos a hablar un poquito, a adelantar un poco más la historia. Pero pues como les dije, mira, en medio de la pandemia, pues tuvimos que cerrar un local, entonces la parte económica estaba muy mal. Nosotros decidimos en ese momento precisamente divorciarnos y empezó la pandemia. O sea, empezó, veníamos con muchísimas cosas y como yo le decía... Y mi tema de las crisis de depresiones también estaban... Bueno, ahí sí Miguel sí se merece de verdad que un altar, porque Miguel me ha acompañado en esos momentos, ha sido quien me ha dado la mano, y creo que precisamente eso también me hizo para mí el ver que, Dios mío, o sea, no me puedo rendir. Claro, pero y obviamente pues ya en este punto pues entendimos que lo que sucedía en ese momento pues es que no estábamos remando los tres. Okay, no estábamos remando Cindy, yo y nuestro Señor, estábamos remando el Señor y yo, y gracias a eso fue que pudimos sostener a Cindy y sostener la relación, porque pues como dijo ella, pues ya de todas las crisis que habíamos pasado, que habíamos superado y que pues pensábamos que pues ya íbamos a estar bien, pues no, o sea, vinieron muchas pruebas, como le dije, sufrí una parálisis facial súper fuerte, me enfermé, vino lo de la pandemia, estábamos con el tema del divorcio, pues producto, como le digo, de la acumulación de tantos problemas, y obviamente pues de no tener realmente a Dios en el centro de la vida. Inclusive, pues yo también lo he contado, que en ese momento, pues cuando ya yo veía, no fui tan fuerte como Job, ¿ok? No fui tan fuerte como Job, porque sí, llegó un momento que ya yo no fui más nunca a la iglesia, dejé de orar, renegaba, porque yo decía, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué si yo me entregaba a ti, yo dejaba de hacer las cosas que hacía, yo estoy cantando, yo estoy haciendo todas las cosas pues, que yo siento que tengo que hacer para darte, y pues ¿por qué me pasan este tipo de cosas? ¿Ok? Entonces, en ese momento
pues de enfermedad, de pandemia, de crisis matrimonial nuevamente, de pruebas, ¿okay? Porque obviamente pues siempre vamos a tener pruebas. Pues ¿en qué momento realmente tú dijiste o ya no más? Porque inclusive fuimos a hablar hasta con un sacerdote en ese momento, y Cindy pues prácticamente a mí me da hasta pena porque pues el sacerdote hablaba y ella estaba muy cerrada, o sea, todo era no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, ¿por qué después de todo eso o de estar tan cerrada, qué pues fue lo que te hizo cambiar de esa opinión que ya tenías como tomada tan radical? O sea, ¿qué fue o qué te sucedió o qué pasó? Yo creo que Dios tiene una forma, y por eso digo que ese ha sido como el mayor milagro. Cuando estábamos en pandemia, yo tuve crisis muy, bueno, tú sabes, muy duras. Era una agonía, un dolor aquí, se volvía algo físico. Entonces, como estábamos encerrados, cerca de acá hay una iglesia. Entonces, yo como que era el único lugar, es muy cerquita, en donde en esos momentos en que yo quería llorar, quería salir, necesitaba salir de mi casa, huir de mi casa, yo me iba para la iglesia, sin entender ni nada, y me sentaba afuerita en el oratorio y lloraba, era lo único, así empecé, solo llorando, lloraba, y me imagino que Dios en su misericordia ahí inició su proceso de limpieza conmigo. Entonces yo empecé a sentir tranquilidad y fue muy lento de pronto. Ya cuando empezaron a dejar salir, bueno, el ejercicio siempre me ha gustado, el cuidarme. Entonces cuando salía a trotar, yo salía a trotar todos los días, bien tempranito salía. Y tomaba en la ruta, me acordaba de que me hacía sentir tan bien el ir al oratorio, que dentro de la ruta tomaba el irme al oratorio. Y siempre trotaba, llegaba al oratorio, y poco a poco, de una forma muy genuina, de una forma muy natural, empecé a orar, empecé a hablar con Dios, empecé a pedirle, entregarle mi vida, mi corazón. Y hubo un día muy particular en el 2020, eso fue en octubre, que yo estaba ahí y empecé a hacer como un autoanálisis, porque muchas veces en los matrimonios uno empieza a saber lo malo del otro y a recargar todas las culpas en el otro. Y yo ahí dije, venga, ok, Miguel tiene cosas que me molestan, me disgustan, pero es que yo también he hecho las cosas mal, y no solo en mi matrimonio, a lo largo de mi vida. Y ya no quiero estar así en este sub y baja, ya no más. Yo quiero realmente sentirme sana, sentirme bien, y quiero darme la oportunidad de tener realmente a Dios en mi vida para sanar, para reparar. Porque ni el dinero, y lo sabemos muchas veces en algunos viajes que hemos tenido la oportunidad de hacer, y que me ha tomado los momentos de crisis en esos viajes, en lugares espectaculares que cualquiera diría, pero, o sea, usted está aquí en este lugar tan espectacular, ¿y usted por qué está así? Y yo realmente me decía, pero es que ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué está así? Y en ese momento entendí que necesitaba a Dios, y que el problema no era ni siquiera Miguel, el problema era yo, no eran ni las circunstancias, era yo, por la forma como estaba viviendo. Y en ese momento de total agonía y tristeza le dije a Dios mío, no me voy a separar, no me quiero separar, me voy a entregar completamente ahí en el oratorio y de rodillas, me entrego completamente a ti, entrego mi vida, entrego mi corazón, entrego mi cabeza, mi espíritu, mis sentimientos, sáname, repárame, moldéame, te entrego mi matrimonio, ayúdame a volver a enamorarme de mi esposo, conviértelo a él en lo que yo necesito, y conviérteme a mí también en lo que él necesita para ser feliz, para ser felices, y para cumplir con el propósito que tienes en mi vida. Y eso, a partir de ese momento, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Ahí fue cuando yo te dije que íbamos a hacer que las cosas funcionaran, que íbamos a hacer tres.
con Dios y ese fue el momento en que... Qué bonito escucharlo porque pues obviamente es un testimonio vivo, ¿ok? Obviamente lo he vivido o lo hemos vivido de cerca y como siempre yo digo que la oración tiene tanto poder, el Santísimo Sacramento, porque en esos momentos donde, por ejemplo, cuando Cindy pues no me acompañaba a la iglesia o pues obviamente en los momentos de crisis, pues siempre yo arrodillado ante el Santísimo Sacramento y yo le pedía y yo le oraba y yo le decía, Señor, o sea, que Cindy pues sea una persona que me acompañe a la iglesia, que sea un matrimonio de Dios, que sea un matrimonio para servir a Dios y obviamente pues que como dice ella, que pues también pues me ayudara a mí a crecer, a seguir, a madurar, a mejorar, porque pues obviamente la conversión no es de un solo día, o sea, la conversión es de todos los días. Inclusive yo le puedo dar como un consejo a las personas porque pues en mi primer enamoramiento, cuando yo pues realmente conocí al Señor, que fue por allí en el año 2016, cuando empecé pues yo solo pues caminar, yo siempre lo decía inclusive con soberbia y eso es pecado, ¿ok? Luego entendí porque pues yo decía yo tengo a Dios en mi corazón, a mí nunca me va a pasar nada, yo nunca voy a dejar de amar a Dios, así como Pedro y como todos los discípulos que pues abandonaron al Señor, pues yo decía yo no voy a ser como ellos, o sea, yo siempre voy a estar con Dios y a la primera de cambio, o sea, o crisis fuerte, la enfermedad y todas las cosas, ahí me alejé y me aparté de Dios. Okay, pero cuando Cindy comenzó con su proceso de conversión y pues yo entendí que pues con Dios era que tenía que pues levantarme de la enfermedad, de los problemas económicos y de todo eso, nuevamente pues comenzamos a asistir a la Santa Misa cuando empezaron a permitirlo por el tema de pandemia y pues desde ese día hasta pues el día de hoy pues hemos ido a la misa juntos, vamos a la celebración, no solamente es ir, sino vivir lo que realmente es la Eucaristía. O sea, por ejemplo, bonito porque pues yo le he ido pues contando y comentándole a Cindy pues lo que realmente ocurre en la misa para que ella también lo viva de la forma como yo también la vivo. Entonces, pues todo esto es de todos los días. Eso es como el consejo que le podemos dar, como que es una conversión diaria de oración, de meditación, de Eucaristía. Como dice, por ejemplo, nosotros tenemos esa, ya forma parte pues de nuestra rutina. Antes de ir a hacer ejercicio, primero ejercitamos lo más importante que es el alma y el espíritu en el Santísimo Sacramento, en el oratorio, siempre paramos allí. Y pues nada, o sea, gracias mi amor por pues compartir y por pues abrir tu corazón. Como dije, nada de esto estaba preparado ni de preguntas. Ella me dijo, ¿qué me vas a preguntar? Y pues yo, no, ahí pues lo que Dios quiera que yo te pregunte. Y pues no sé si quieres como pues yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Y cómo has vivido tu proceso de conversión hasta el día de hoy, que por supuesto como seres humanos tenemos retos, tenemos dificultades, angustias, ¿ok? Y pues día a día nosotros nos vamos aferrando de la mano de Dios para que esos sentimientos se vayan borrando de nuestras vidas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué le dirías tú pues a una persona que pues quizás está pasando por un momento de dificultad, de tristeza, que está alejado de Dios o que pues no cree en Dios, ¿okay? O que esté pasando por un problema depresivo, porque pues también hay personas que me han escrito y son cristianos y son creyentes, ¿okay? Y a veces pues es como un tema que un creyente no quiere tocar, o sea, porque pues ¿por qué me deprimo si tengo a Dios? O sea, son cosas que van de la mano y como dijo Cindy, pues una ayuda profesional y obviamente con la ayuda del profesional de los profesionales, el médico de médicos que es nuestro Señor Jesucristo. Así que pues no sé si tienes como un mensaje pues como final para las personas del canal. Bueno, pues realmente espero que en este pequeño espacio pues de compartir un poco lo que ha sido mi historia y mi proceso de ir conociendo a Dios, porque realmente me siento muy primípara en el asunto, pero ha sido tan grande que pues para mí ya es suficiente para sencillamente querer ir caminando de su mano.
Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de una vez más voltear nuestra mirada hacia Él, de seguir, de tomar su mano y continuar. Y pues a las personas que de pronto están en ese momento de duda, yo de verdad que a mí lo que más me ha servido ha sido esos espacios de oración, darme ese espacio en soledad, pero de preguntar, de pedir, de conversar. Y yo siento y pienso que en la medida en que uno abra esa puerta, Dios está ahí para de una vez dar la mano. Para mí esa es como la forma pues de hacer. Muchísimas gracias y bueno, nada, queridos hermanos, espero que pues las personas que vayan a ver esta entrevista, espero que sea de mucha bendición. Pues si hay matrimonios que estén en problemas, pues oramos por todos los matrimonios que estén en problemas, así como también pido que sigan orando también por nuestro matrimonio. Si te gustó pues también esta entrevista, puedes compartirla, ¿ok? Puedes compartirla pues a tus grupos, a tu Facebook, a tu WhatsApp, pues en todas partes, porque recuerda que compartir es evangelizar. Y bueno, si pues quieren que en otro momento pues Cindy me acompañe nuevamente aquí en un video, pues hablando quizás de otro tema, pueden escribirlo acá en la caja de comentarios y pues dicen que sí les gustaría ver a Cindy más a menudo acá. Soy muy canal. como de, no sé, pues si bien yo también trabajo por redes sociales en algo completamente diferente a esto, soy más bien como tímida, entonces muchas veces soy, no, dale tú solo. No, bueno, si quieren, ahí van a escribir y yo me comprometo en convencerlos. Así que pues, queridos hermanos, los quiero mucho, les mando un besito, se me cuidan, chao.